Hola, nuevamente nos reunimos para continuar en nuestros ejercicios espirituales y en esta oportunidad vamos a pedirle a la palabra de Dios que nos siga iluminando, que nos siga acompañando en nuestra reflexión, en nuestro caminar, en nuestra vida pastoral. Y comencemos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Un texto que ya todos conocemos, que hemos reflexionado y que creo que nos puede servir ahora como base en la palabra de Dios para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Dice así en el capítulo 25, versículo del 44 al 46. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto lo dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues he querido tomar este texto precisamente para ver o empezar a ver esas características que nosotros debemos de tener como pastores. Es decir, tenemos que reconocer en nuestro pueblo, en nuestros hermanos, especialmente los más vulnerables, el rostro de Cristo, que se manifiesta de una manera física, concreta, con un rostro, con un hombre, en aquella gente que nosotros tratamos todos los días. Dice por ahí el dicho que caras vemos, corazones no sabemos. Sin embargo, también es cierto que mucha gente se fía de nosotros, no solamente en el sacramento de la reconciliación, sino también en alguna plática de dirección espiritual o solamente en la amistad, y develan ante nosotros su corazón, sus preocupaciones y sus dudas. Y nosotros sabemos que muchas veces lo que ellos aparentan no es lo que viven. Y por eso necesitan del apoyo, de la ayuda del Dios que da la vida, del Espíritu Santo que da la luz y de Jesucristo que nos muestra el camino. Y precisamente somos nosotros quien podemos, por el don que hemos recibido, animarlos, transmitirles y darles esta oportunidad de que continúen un poquito más ligeros en esa carga que llevan. Pues bien, yo les decía y en las anteriores charlas que nos vamos a seguir basando en el ejemplo y en la doctrina del Papa Francisco, sobre todo viendo algunos aspectos que nos ayuden a vivir mejor nuestra vida presbiteral, sabiendo que somos pastores y que tenemos esa gran responsabilidad. Y les comento o les quiero platicar que aquí en la Tarahumara, siempre que tenemos una fiesta, una celebración, sobre todo los domingos o el día que va el sacerdote a la comunidad, al terminar la Eucaristía, la gente en general, digo porque hay alguna comunidad que se queda dentro del templo, pero en general en la mayoría de las comunidades se salen y en la puerta del templo el ciriame
o gobernador indígena se pone al frente y el sacerdote a un lado y el que ellos llaman comisario o alguna otra autoridad tradicional que ellos tienen, también se ponen a un lado y él da un discurso que se llama Nahuésare, o sea, es como una especie de consejo de una gente que muchas veces no coincide, pero la mayor de las veces sí. Es una gente anciana, una gente con experiencia, una gente adulta que le habla a su comunidad y le dice el mensaje que pues que él recibió de sus padres, de sus abuelos y que ahora él comunica a la comunidad. En un principio, pues yo escuchaba y me daba cuenta de que había palabras que se repetían mucho y siempre, hasta la fecha lo hago, que tengo oportunidad, le pido a una persona del mismo pueblo que se ponga a un lado mío para que me diga qué es lo que está diciendo el gobernador, el Siriame. Y una cosa curiosa, y es lo que quiero decirles, es que repite mucho los consejos y casi siempre son los mismos. Es decir, el respeto a los padres, el respeto entre ellos, el respeto a la tierra donde viven, el agua, los animalitos, las plantas, el, el estar siempre confiados en, ellos no dicen en Dios, casi siempre dicen en Jesucristo, que es nuestro hermano menor, que vive con nosotros, que nos acompaña, que trabaja y que quiere lo mejor para cada uno. Lo mismo también hablan de la fe, que deben de seguirla practicando, la costumbre, la cultura que no la deben de perder, sobre todo la fiesta, las celebraciones que ellos hacen, en fin, repiten mucho esos conceptos y esas ideas. Y yo me ponía a pensar el por qué. Ya en mis 12 años que llevo aquí en la Tarahumara, pues me doy cuenta que muchos de sus ritos y muchas de sus costumbres siempre son de una forma cíclica. Por ejemplo, la danza, pues siempre es estar bailando en círculos o estar bailando en forma como de culebra, en forma de arco, en forma de encuentro, pero normalmente, por ejemplo, son 3 minuetos con el violín, con la guitarra, son 3 matachines que le llaman, es decir, filas que se forman para bailar con la sonaja y con las coronas, e incluso 3 lo que se llama pascoles. Pascol viene un poco así como de Pascua, de paso, y es el sumir al que está abajo bailándole. O sea, es una danza distinta al matachín, porque el matachín es así de una forma cadenciosa, mientras que el pascol es fuertemente pisar al que está abajo y que se vaya más abajo. Y en fin, y todo eso es de forma cíclica. La forma en que se toca la guitarra, la forma en que se toca el violín, la forma en que ellos bailan, así como el ciclo de las estaciones, así como el ciclo
de los años, de los días, de los meses. Ellos, su forma es, sobre todo, tienen un calendario agrícola y siempre es el mismo. Y eso también tiene que ver con el mensaje que ellos dan a la comunidad. Repiten mucho y es algo como a nosotros nos enseñaron, o a muchos de nosotros nos enseñaron nuestros padres. Nos repetían las cosas: hijo, pórtate bien; hijo, no andes con esas malas compañías; hijo, no dejes de trabajar, no dejes de estudiar, eh, ten cuidado con tu hermanito, etcétera. Es decir, nos repetían una y otra vez las cosas, e incluso cuando no entendíamos, pues no faltaba a veces el manotazo, o no faltaba la palabra fuerte que nos hacía así como reaccionar y decir, bueno, esto tiene más importancia que lo otro. Y así también en la cultura rarámuri, la cultura tarahumar, se repiten mucho las cosas como para estar recalcando cómo debe de ser un buen, ellos le llaman rarámuri paguótame, que significa tarahumar o rarámuri bautizado, y cómo debe de vivir. Y yo he notado en la doctrina del Papa Francisco que hay cosas que él no está repitiendo solamente ahora como pontífice, sino que ya desde que era arzobispo, desde que era sacerdote, hay muchas cosas que él insiste, que él va repitiendo constantemente a través de sus cartas, a través de sus discursos, a través de sus entrevistas o elocuciones que hay. Él constantemente va repitiendo las cosas. Por eso sería un error querer tomar textualmente a veces frases o palabras que él dice. Generalmente cuando él las dice es porque ya las ha dicho en contextos a lo mejor un poco diferentes, pero siempre en el mismo sentido con el que lo que él quiere transmitir, lo que él quiere dejar, y no para que, como él mismo lo dice, no para que lo imitemos, porque de alguna manera cada quien tiene su propio estilo, cada quien tiene su forma de ser, su personalidad, y no se trata de imitar los gestos que hace el Papa cuando trata, por ejemplo, a la gente, cuando inclina la cabeza, cuando en el papamóvil se detiene para saludar a algún enfermo o le llama la atención a alguna persona, y él rompe protocolos para poder estar cerca de esa persona. No se trata de que nosotros andemos por la calle haciendo inclinación de cabeza a todo mundo, o que nos detengamos con todo mundo a platicar, imagínense, sino o a imitar gestos de bondad, de escucha, de mirar a los ojos, que son importantes y hay que hacerlos, pero no se trata de que sigamos la personalidad tal como es la del Papa Francisco, sino sobre todo se trata de buscar lo que él quiere. Y lo que él quiere es que la gente sienta la mirada, sienta la acogida de parte de Dios. Un Dios cercano y que lo quiere, que lo ama. O sea, la amistad y la cercanía de Dios. Él ya lo ha dicho, que ciertamente hay diversidad de carismas y el Espíritu sopla de diferente manera, y ese espíritu es armónico, y la gente lo nota, lo siente en nuestro trato. Cuando se nos acerca, cuando ve que lo abrazamos con nuestra atención,
con nuestra mirada, con nuestra comprensión, con nuestra misericordia y sobre todo con nuestra caridad. Y el pobre, lejos de sentirse humillado, se siente fortalecido, se siente bien recibido cuando le mostramos el rostro materno de Dios, cuando le mostramos la ternura de Dios, cuando le mostramos la cercanía de nuestro fundador, pobre y doliente, que está solidario en esa preocupación, en ese dolor que nuestro pueblo va teniendo o que tiene día con día. Por eso el ejemplo del Papa es un ejemplo que todos debemos, cada quien en nuestra personalidad, seguir, y que es precisamente un ejemplo de servicio. Todos somos testigos de cómo muchas cosas fueron cambiando o han ido cambiando en la iglesia, que a lo mejor no son lo más importante ni lo más esencial, pero sí son gestos que reflejan la profundidad de eso que se quiere transformar o se quiere cambiar o se quiere renovar. Nos damos cuenta, el Papa se cambió a la casa de Santa Marta, come con la gente de ahí de la curia, recibe a la gente ahí, y no solamente, por ejemplo, cuando se había visto que recibiera musulmanes, que recibiera judíos ahí para que comieran con él o que compartieran con él la mesa. En fin, son actitudes que demuestran o que tratan de enseñarnos de que nosotros también como sacerdotes tenemos que ser cercanos a nuestra gente. Qué feo es cuando a nosotros nos tratan como objetos, o somos un número o un apellido o algo impersonal, por ejemplo en alguna empresa o sobre todo en alguna oficina de gobierno, y nos tratan despóticamente, o nos tratan de una manera así como si fuéramos, no sé, objetos. A nadie nos gusta eso. Imagínense, nuestra gente necesitada de Dios, que recurre a la Eucaristía y que la vemos cada 8 días o a veces cada mes o de vez en cuando nos la encontramos, y en ese rato pequeño que tenemos la tratamos mal o la tratamos con indiferencia, con frialdad, pues seguramente que o no se para o nos justificará, pero ciertamente no la haremos sentir bien, y sobre todo menos estaremos reflejando el rostro y la presencia de Dios en nuestra propia vida. Recordemos que el que pastorea nuestra iglesia es Cristo, y nosotros somos o debemos de ser el reflejo de Él, un Cristo que se abaja y que abraza a todos. El Papa Francisco dice que si hay buenas ovejas, debe también haber buenos pastores, porque le hacían la pregunta de que, pues, que dónde se iban a encontrar esos pastores, cardenales, obispos, sacerdotes buenos, entregados, preocupados por su gente, tratando de darles buen ejemplo. Y el Papa les respondió, claro que los hay, pero ciertamente no se van a estar exhibiendo a lo mejor en las redes sociales o los medios de comunicación, como a lo mejor alguno de nosotros que por ahí quiere ser protagonista o quiere sobresalir, porque no faltan, no faltan. Sin embargo, generalmente esa gente humilde, sencilla, abierta, que vela por su pueblo, está en todas partes, pero de una manera precisamente humilde, sencilla, y no se ve. Y el Papa dice que si hay buenas ovejas, es decir, que si también hay buenos fieles, que si también hay buenas parroquias, es porque tienen buenos pastores, porque tienen un buen párroco, porque tienen buenos sacerdotes
que se preocupan por ellos, y si ellos son buenos es porque de alguna manera también están reflejando lo que es su pastor. ¿Y por qué? Porque dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 29, que los amigos del esposo se alegran cuando escuchan la voz del esposo. Y si el fiel escucha a un buen sacerdote, seguramente que se va a alegrar y se va a sentir orgulloso de tener un buen sacerdote que se preocupa por él, que lo cuida, que ora por él y que está cerca de él, sobre todo en los momentos más difíciles. Hay muchas actitudes, les decía, muchos gestos que nosotros podemos reflejar. Inmediatamente se ve cuando una persona es prepotente, déspota, autoritaria, malhumorada, etc. Pero también inmediatamente se nota cuando una persona es en su trato tierna, amable, respetuoso, espiritual, en fin. Y creo que el Papa Francisco, son muchas sus actitudes, en su mayoría, pues son actitudes que, como les decía, no hay otra finalidad de parte de él que querer hacer ver la cercanía y la amistad de Dios con esa gente que con fe se acerca a él. Y creo que también nosotros podemos seguir ese ejemplo. Por ejemplo, perdón por la redundancia, el Papa el 7 de agosto, día de San Cayetano, allí en Argentina siempre celebraban una reunión para, no sé, para pedirle a Dios la providencia del pan y del trabajo. Era como un día muy especial en el que se reunía toda la gente del pueblo para orar. Eran peregrinos y se reunían precisamente para orar, para que no les faltara el pan y el trabajo. Y ahí había un gesto muy, muy curioso, que era precisamente pedir la bendición. Es decir, el pueblo de Dios que sabe bendecir, pero también que sabe reconocer la bendición de parte de Dios. Y eso nosotros lo sabemos, y no se diga aquí en México. A mí como obispo les doy la bendición cuando llego. Les doy la bendición en la Eucaristía varias veces durante la misa. Por ejemplo, cuando termine el Evangelio, con el Evangelio les doy la bendición. No se diga en el pueblo Rarámuri, donde son tres bendiciones a un punto cardinal, o 3 bendiciones a otro, 3 bendiciones a otro y 3 bendiciones a otro. O sea, está lleno de bendiciones, así un poquito como la liturgia ortodoxa, donde se pasan haciendo bendiciones y bendiciones. Y todavía al final de la misa sale uno de la Eucaristía y da la bendición. Y luego todavía la gente se acerca y dice, deme la bendición de ese. Y lo tiene que tocar uno. Ahorita por el COVID, pues los protocolos no lo impiden, pero la gente se siente más segura, más fuerte, más alegre cuando uno lo toca, le impone la mano y cuando le da la bendición. Y la gente se desborda y se acerca. Al menos cuando yo celebro las Eucaristías, se vienen todos los niños y las personas, etcétera, y quieren que los toque uno. Yo recuerdo una vez que fui a una fiesta en Irapuato. Nunca me imaginé. Hicieron hasta fila, y era curioso porque la gente que estaba afuera se dio cuenta que estaba dando la bendición y se metieron a la fila, y la fila no se terminaba, y ya tenía 2 horas dando bendición, y hasta me dolía la mano, y la gente no se acababa. O sea, toda la gente que andaba en la feria, que andaba en la kermés, se metió a recibir la bendición.
y se queda uno admirado de la fe, llamémosle una fe incipiente, llamémosle una fe tradicional o así como de práctica religiosa, pero en realidad, si nosotros lo analizamos, quisiéramos tener esa fe tan sencilla como para reconocer en una persona la bendición de parte de Dios. Y el consuelo, la fortaleza, algo que llámenle como le quieran llamar, es algo que nos llena y que le llena a nuestro pueblo. Y eso lo vivió el Papa desde que era sacerdote y de que era obispo. Veía la fe del pueblo, y de ahí, ¿se acuerdan ustedes en la carta del Papa sobre la alegría del Evangelio, donde nos dice que el todo es mayor que la parte? O sea que la gente reconoce y sabe que una bendición para él no solamente es para él, la bendición es para toda su familia, para su trabajo, para su comunidad, para su vida, para sus familiares e incluso para su vida de toda la semana o de todo el mes. Incluso ustedes saben, el día primero, el día de la providencia, mucha gente va a que se le bendigan sus no sé, frijolitos y tortillas, etcétera, para que le duren todo el mes. O sea que ellos reconocen que en la bendición de esos objetos, de esas personas o de ellos mismos, está la bendición del todo. Y incluso, por ejemplo, decía, si esa bendición no alcanza para todos, aunque alcance para los más pequeños. ¿Por qué? Porque al bendecir a los más pequeños, se está bendiciendo el futuro de la humanidad. Y ahora, si juntamos a los más pequeños junto con los jubilados, con los de la tercera edad, que son la historia o parte de nuestra historia, imagínense, entonces es la bendición de un futuro y la bendición de toda una vida de las personas, del pueblo. Y cuando ellos bendicen, por ejemplo, el pan y el trabajo, bendicen todo, o sea, significa su alimentación, significa su actividad, significa sus cualidades, etcétera. Por eso nosotros, yo creo que a través de estos gestos, que son muy profundos, porque como les digo, no es el gesto de que el Papa al principio de su pontificado o siempre que termina alguna entrevista con alguien le dice, recen por mí, o al pueblo que le pidió precisamente, denme la bendición. No es una especie de falsa humildad, no es una especie de querer sobresalir, sino es un llamado de atención a cada uno de nosotros sacerdotes, que también tenemos que inclinarnos, que también tenemos que reconocer el poder y la fuerza de Dios en nuestro pueblo, el poder del Espíritu Santo que santifica también a través de nuestra gente. Y la prueba es de que cuando nosotros éramos pequeños, nuestros papás, y no sé, ahorita porque mis papás ya murieron, pero aún yo ya no era pequeño, yo ya era sacerdote, y siempre que iba a la casa ellos me daban la bendición. Creo que también a ustedes les tocó esa experiencia de papás, abuelos, tíos. Es más, no nos daban solamente una bendición, nos daban, así como la chimultrufia, quién sabe cuántas bendiciones para que, para que quedáramos así como que bien protegidos, bien cuidados, bien, aunque seguíamos siendo iguales o peores, pero la intención de nuestros padres siempre era la intención de querernos ayudar, con la presencia de Dios en nuestra vida. Y algo muy importante, acuérdense, muy importante, el sacerdote es para bendecir, no para maldecir. O sea que Cristo siempre va a bendecir,
nunca va a maldecir. Por lo tanto, la gente con esa fe se acerca a nosotros porque quiere y espera de nosotros la bendición. Y también otra cosa muy importante que no debemos de descuidar es que tenemos que ser sacerdotes centrados en lo esencial. O sea, que no nos perdamos en la periferia, no nos perdamos en cosas superficiales. La gente, cuando se acerca a nosotros, busca algo muy profundo que su fe les ha alimentado desde pequeños y que ahora, ya con una fe más madura, se acercan a nosotros y nos piden. Y en nuestra labor de maestros, de celebradores del culto y de pastores, nos exige ir a lo esencial. ¿Y cuál podríamos decir que es lo esencial? El Papa lo nombra en diversas partes de su doctrina y nos lo repite y nos lo dice. Ir a lo esencial es nuestra relación personal con Jesucristo, que un día nos invitó y nos dijo, sígueme, y que nos ha hecho pastores de una comunidad. Y tenemos que ser nosotros testigos del Señor resucitado, de Jesucristo. Y son dos características, según el Papa, que él dijo en el 2014, que tenemos nosotros que tener en lo esencial. La primera es hacer actual todo cuanto le sucedió a Jesús. Hacer actual todo cuanto le sucedió a Jesús. Y la otra es no ser testigos de Jesucristo aislados, sino junto con la iglesia. En la primera, nosotros sabemos que a vino nuevo, odres nuevos, a vino viejo, odres viejos. O sea que tenemos que actualizar, no reciclar, actualizar a Jesucristo en nuestra vida, en el trato diario con las personas que nos toca atender. Y ese Cristo no es solamente el Cristo histórico o el Cristo teológico, el Cristo de la fe, sino es el Cristo histórico y de la fe, pero que no está en letras en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, sino es la persona que está con nosotros, que vive con nosotros, que actúa con nosotros. Acuérdense que nosotros actuamos in persona Christi. Somos sacerdotes para reflejar el amor de Dios, el amor de Jesucristo, y actuamos en la persona de Jesucristo. Qué gran regalo, qué gran don nos ofrece el Señor. Y nosotros, cada quien en su estilo, en nuestra propia singularidad, con nuestra propia personalidad, no tenemos que descuidar que lo más importante es dar a Cristo. Primero, y nadie da lo que no tiene. Si no tenemos primero a Cristo en nosotros, pues ¿cómo lo vamos a dar a los demás? Entonces tenemos que llenarnos de Cristo. Sí, ciertamente en la oración, en la liturgia, en el sacramento de la comunión, en la caridad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que respirar y transpirar a Cristo en nuestra vida. Que la gente, es un desafío, que la gente descubra en nosotros el rostro de Cristo. Y recordar que un Cristo no es solamente el Cristo glorioso, sino también es el Cristo
crucificado. El Papa decía, cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos a un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Somos mundanos como sacerdotes, obispos, cardenales o papas, pero no discípulos del Señor. O sea que el Cristo de la cruz es un Cristo que se abaja, que incluye y que centra a la persona. Primeramente Él se abaja, Él se incluye con nosotros, Él se centra en nosotros, pero también nos lleva a que nosotros sigamos su ejemplo. 3 movimientos en torno al Señor crucificado y resucitado, que nosotros debemos de repetir una y otra vez, teniendo siempre fijos los ojos en Cristo, Cristo resucitado, Cristo presente en la Eucaristía, Cristo sufriente, nosotros no descuidar eso. Somos de Cristo y para Cristo. Y en Cristo nosotros fuimos elegidos para ser un reflejo fiel de su imagen y de su persona a nuestros hermanos. No descuidemos lo esencial. En nuestra vida es la relación con Cristo, primeramente personal para darlo, y un Cristo ciertamente glorioso, pero también un Cristo sufriente. Y el Papa, cuando habla de las parroquias, cuando habla de las familias, cuando habla de ciertos lugares o tiempos, nos dice que nosotros debemos de anunciar precisamente a Jesucristo, pero, que era la segunda parte, no a pueblos aislados, a individuos aislados, sino que debemos darlo a nuestro pueblo. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo tenga vida y una vida plena en todas sus dimensiones, en todas sus culturas. Debemos nosotros recentrar a la gente y poner en el centro a Jesucristo. El recentrar es tener el coraje de recordar, llegando hasta las periferias más antiguas del pasado, es decir, en nuestras culturas, y reconocer allí con memoria agradecida la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, como también tener el coraje de arrojarnos a las periferias del futuro, confiados en esperanza de que el Señor viene a nosotros. Ese Señor que vive con nosotros también viene a nosotros. Y eso es precisamente centrarse en lo espiritual y ayudar a que nuestro pueblo lo tenga. Cuando el Papa habla de que tenemos que ser iglesia, es decir, que debemos trabajar juntos como iglesia, cuando nos habla de las 2 características del sacerdote, que no es primeramente que hacer actual todo cuanto le sucedió a Jesús, y la segunda no es un testigo aislado, sino junto con la iglesia. Por eso ya en alguna plática él dice que el sacerdote, recuerdo en Bolonia, allá en Italia, que le hablaba a los seminaristas, e incluso eran seminaristas creo que religiosos, les hablaba de la diocesaneidad, y ahí les decía que nosotros no somos agentes líberos, que no somos francotiradores, sino que nosotros somos personas bautizadas que nacimos en un pueblo y que somos de un pueblo que pertenecemos a la familia de los hijos de Dios, y por lo tanto nuestro ministerio siempre debe de ser en diocesaneidad.
debe de ser en comunión, debe de ser en unidad, debe de ser en solidaridad, debe de ser en colegialidad, etc. O sea que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos parte del pueblo de Dios, de la familia de los hijos de Dios, y por lo tanto el pueblo nos reclama así. Nosotros no somos para predicarle únicamente a una familia o a nada más a la gente que está más cercana a nuestra iglesia o la que nos apoya, la que nos ayuda. Nosotros somos sacerdotes para el pueblo, de tal manera que nadie quede excluido de la gracia, del amor de Jesucristo. Cuando el Papa habla de la cultura del descarte, pues también se refiere a eso, que no debemos de discriminar a nadie en el anuncio de Jesucristo. Y él repite constantemente un anuncio, o sea, el querigma de palabra, o sea, un anuncio no suponiendo que la gente ya conoce a Jesucristo o que con lo que le estamos diciendo ya lo está conociendo, sino que él habla de un anuncio explícito en donde verdaderamente hablemos del amor del Padre, de la encarnación del Hijo y de la fuerza del Espíritu que sigue actuando en la iglesia, en nuestra iglesia. Nosotros como sacerdotes, recuerden y recordemos que somos como diáconos, es decir, somos servidores de nuestro pueblo. Y al buen sacerdote se le reconoce precisamente cuando sirve. Y una forma de servir es también cuando unge a su pueblo. Y ungir al pueblo es precisamente lo que yo les decía. Ungir al pueblo significa darles a Jesucristo. Jesucristo es el ungido. No solamente en el bautismo cuando ungimos, o en la confirmación los obispos, o cuando nos ungen como sacerdotes, sino ungir significa dar a Jesucristo. Dar a Jesucristo para que se quede el suave olor de Él, para que Él sea el que penetre con la fuerza de su espíritu y ayude a caminar a nuestro pueblo. El óleo sacro de la unción sacerdotal a nosotros nos ha hecho como pastores para estar en medio del pueblo y desde allí, más que andar buscando honores, andar buscando nuestros propios cuidados, nosotros como el buen samaritano, y esta es una figura que también el Papa toma mucho, el buen samaritano, tratar a la gente, ungir a la gente con ternura, con misericordia. Ya lo decía en Pastores Gregis, en el número 43, de que el obispo, y por lo mismo también el sacerdote, no debe de andar buscando honores, sino al contrario, debe de tratar a su pueblo con ternura y misericordia. Y debe de cuidar a ese pueblo que Dios le ha encomendado, y lo debe de cuidar en toda su vida en plenitud. Y por lo tanto, nuestra labor como sacerdotes debe de ser promover, suscitar y dirigir a nuestra gente. Y dirigirla no como decíamos cuando hablábamos de que Dios vela por su pueblo, no de manipulación, sino más bien de velar por nuestro pueblo, de dirigir a nuestro pueblo desde el amor, haciendo visible el espíritu misional de Dios, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, y Él a su vez nos ha enviado su Espíritu Santo, y a la vez ha enviado a sus apóstoles para que vayan y lo lleven y lo comuniquen a todos los pueblos, en todos los lugares, tiempos y culturas. Pues bien, ojalá que esta reflexión nos ayude, haciendo un resumen. Primeramente, recordar que
y así con insistencia, que nosotros debemos de ser servidores, que nos abajamos, que caminamos con nuestro pueblo, que estamos con nuestro pueblo y que a través de nuestras actitudes, por más sencillas que parezcan, mostrarles la cercanía, la amistad de parte de Dios, y ese pueblo lo reconoce en esos gestos, como por ejemplo la bendición, o como por ejemplo cuando los tratamos, cuando los vemos, cuando nos preocupamos por ellos, y sobre todo cuando les comunicamos lo esencial, que es Jesucristo en nuestra vida, y hacemos actual ese Jesucristo, y un Jesucristo no que trabaja de una forma aislada, sino que trabaja como iglesia, como pueblo, o en el pueblo. Y también eso lo reconoce nuestra gente cuando nosotros les damos a Jesús, sobre todo a través del servicio, cuando ungimos, cuando realizamos algún sacramento, cuando hacemos la caridad, cuando demostramos nuestro ser misioneros. Acuérdense que nuestra iglesia, en esencia, es misionera. No tiene otro encargo más que ir y llevar la buena nueva, la buena noticia a nuestros hermanos. Pues ojalá que les ayude esta reflexión. Les dejo como pregunta el que reflexionemos a modo personal, a modo comunitario, adelante del Santísimo, estas preguntas. ¿Cómo está mi vida de sencillez, de humildad, de abajamiento delante de la gente? Y segundo, ¿verdaderamente me preocupo en lo esencial? O sea, más que en el activismo, más que en la labor social, que también es muy importante, más que en el andar aquí y allá, en la construcción, haciendo o buscando medios para la subsistencia, como es decir, algún proyecto, etcétera, o verdaderamente mi preocupación está en llevar a Jesucristo glorioso y crucificado a mi gente. Me preocupo por ellos, y verdaderamente me preocupo por ser una iglesia misionera que comunica a Jesucristo, o como dice San Pablo, a veces estoy dando golpes al aire y que no tienen fuerza y que se salen de lo esencial. Mi vida sacerdotal creo que tiene que ser un reflejo y en esencia, la misma vida de Cristo, alter Christus, otro Cristo aquí en la tierra. Y la gente espera eso de nosotros. Así que si recibimos el don, pues es para comunicarlo, para darlo a los demás. Pues ojalá que esta sencilla reflexión les ayude, les sirva. Como saben y como se dan cuenta, no es una cosa así muy profunda teológicamente, pero sí es una cosa práctica que lleva su profundidad y que creo que sí nos puede servir. Y se los digo porque a mí en mi vida personal y sacerdotal me ha ayudado bastante a seguir creciendo. No es fácil, pero ahí la llevamos. Les doy la bendición para que Dios nuestro Señor les ayude a sacar algún fruto de esta reflexión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.